Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente, continuando con su preparación sobre el módulo número 8, los comentarios respecto a los temas que vienen en su PDF. Estamos ahora trabajando, bueno, con esta intención, ¿no? Avanzar un poco en este sentido y voy a compartir con ustedes en esta ocasión el Sistema Internacional de Medidas. Y voy a hablar un poco respecto a volúmenes, estos temas que en secundaria y en primaria se repitieron una y otra vez, y lo más difícil de esto fue aprendernos las fórmulas. Bien, eh, yo les voy a recomendar que retomen estos temas de manera sencilla en sus apuntes anteriores de matemáticas, los más básicos. Esta parte es teórica, explicando más o menos o comentando cómo se trabajó, cómo se hizo para lograr estos objetivos. Para tal cosa voy a compartir con ustedes este, otras dos presentaciones, ¿sí? Eh, en esta ocasión, vamos a ver, tengo por aquí, ok, vamos a ver, aquí debo de tenerlo, pues, aquí está, Sistema Internacional de Medidas. Bueno, algo sencillo, es algo muy simple, ¿no? Sin embargo, vale la pena comentarlo para darnos cuenta cómo se llegó, bueno, a ciertas conclusiones, aunque hay muchas versiones. Sí, el Sistema Internacional de Medidas, o SI, como lo abreviamos, es el sistema de unidades que se usa en todo el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, y no recuerdo cuál es el otro país que no los han adoptado tal cual. Ellos siguen todavía manejando libras, pies, mientras que nosotros, el resto del mundo, pues manejamos kilogramos, metros, etcétera, ¿no? Eh, en este sentido, la medida de nuestras capacidades de metro, de distancia y de peso, están basadas en unidades de magnitud masa. O sea, son respecto a fenómenos físicos, no es nada más. Originalmente, bueno, en la antigüedad se manejaba el pie como una medida, ¿sí? Y, y se tomaba la medida del pie del rey que estaba en ese momento. Entonces, pues a los diferentes reinos no les convenía hacer determinados trueques porque pues las medidas no eran exactas. Con el tiempo, van adoptando medidas diferentes. Pueden buscar el origen del metro en internet, se van a dar cuenta que hay en Francia, me parece, una barra de aleación de 1 metro exacto, y lo mantienen a una temperatura regular para determinar que ese va a ser el metro con el que se va a medir en todo el mundo. Eh, entonces, el, para manejar el kilogramo, la masa del prototipo internacional de kilogramo, se tiene un cilindro de una aleación de platino e iridio. Esta también está en Francia. Y para determinar el kilogramo, o sea, cuánto va a medir un kilo, cuánto va a pesar, perdón, un kilo. Y ahí tienen este metal con la cantidad exacta para definir cuál es la medida del kilogramo. Siguen los científicos buscando una manera para buscar una constante universal, una constante física, como la fuerza de gravedad, eh, viendo de qué manera o qué se pudiera, digamos, contener para determinar el peso exacto de 1 kilogramo. El Sistema Internacional de Medidas surge por la necesidad de unificar criterios en cuestión de medida, porque pues cada quien medía a su gusto, entonces había que saber cuántas unidades de medida iba yo a negociar por cuántas unidades de medida mías, entonces era un poco complicado. Sin embargo, cuando se unifican criterios en cuestión del peso y la medida, pues resulta un poquito más fácil. Cuando yo hablo de 1 kilogramo, estoy hablando de 1 kilogramo universal.
De otro modo estaríamos diciendo, bueno, vamos a ver 1 kilogramo de México, ¿cuánto equivaldría a 1 kilogramo de Francia? A 1 kilogramo, ¿qué diferencia habría entre 1 kilogramo de la India, 1 kilogramo de Francia y 1 kilogramo de México? Habría mucha dificultad para determinar las negociaciones. Sin embargo, si se maneja 1 kilo como en todo el mundo, pues tendríamos entonces ya una medida exacta, ¿no? Los últimos, bueno, en adecuarse o afiliarse a estas medidas fue República Dominicana en 1954, donde estableció los obligatorios del sistema métrico en la ley 3925, ¿sí? Sobre pesas y medidas. Ahí ellos especifican que van a utilizar el metro como medida estándar. Y respaldado también con la ley 166-22 de 2012, ya más cercano a este tiempo. Esa es su organización de ella, ¿sí? Está documentado en la norma Nordom 100, pueden también buscar en internet qué es la norma Nordom 100. Sí, a pesar de contar con un marco legal y normativo, las unidades de medida utilizadas en República Dominicana es una mezcla resultante de disposiciones legales las que exige el comercio internacional. Ellos quisieron entrar al comercio internacional, pero no podían hacerlo sin manejar las medidas estándares. Entonces, en Estados Unidos, pues se maneja internamente la libra, el pie, las millas. Y, sin embargo, bueno, pues aquí nosotros lo manejamos diferente y se hacen conversiones. Cuando se negocia con Estados Unidos, pues se hacen conversiones para ver de qué manera se hace, digamos, la negociación, ¿sí? No es, vamos, cuestión de decir, yo voy a negociar y mi kilo es y el tuyo, pues no sé cuál sea. Hay que ver, ¿no? Determinadas características y circunstancias. Bien, respecto a la masa, el volumen, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Decidí juntar los dos temas en uno solo porque pues, son muy cortos uno del otro, ¿no? ¿Qué es un volumen? Bueno, se entiende por volumen, ya lo hemos visto, ya lo han visto ustedes también en otros cursos, a una magnitud métrica euclidiana y de tipo escalar, es decir, metro, centímetro, perdón, decímetro, centímetro, milímetro, decímetro, centímetro, metro, etcétera. Y se puede definir como la extensión de un objeto en sus 3 dimensiones. ¿Sí? Así, así y así. Tomando en cuenta su longitud, o digamos su longitud hacia allá, lo ancho y la altura. ¿Sí? Es una medida tridimensional. Longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía de acuerdo a sus proporciones y la medida de dicho espacio es el volumen. O sea, vamos a calcular el volumen dentro de un recipiente como este o como cualquiera, ¿no? Como este también podemos calcular. Estamos hablando de volumen cuando vamos a pesar o a medir fluidos. Para calcular el volumen de un objeto basta multiplicar su longitud por su ancho y por la altura. Así de esta manera sabemos cuántos centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etcétera, hay en un recipiente. Como pueden ver ustedes, aquí tenemos el volumen del paralelepípedo, que es lo largo por la base, por la altura, ¿sí? Y el volumen del cubo, donde A es el lado del cubo y se multiplica 3 veces. El volumen de una esfera ya ahí se involucra el pi, el 4/3, que es una manera de sacar el volumen en general de la esfera. Aquí con esto estamos sacando el volumen de un cubo y restándole las partes que sobran. Y utilizamos el radio ya como parte fundamental para calcularlo. 4/3 por pi por radio al cubo. El volumen del cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Es sencillo, vamos, basta, como les digo, volver a sus apuntes de primaria, de secundaria, y van a
a recordar estos temas de una manera sencilla. Las matemáticas son así, hay que ejercitarlas constantemente, de otra manera se pierde. El volumen de un cono es igual a lo que resulte de multiplicar pi por radio al cuadrado por la altura dividido entre 3. El volumen de la pirámide, tienen ahí 1/3 por el área de la base, por la altura. Hay que calcular primero el área de la base, lo multiplicamos por 1/3 y luego lo multiplicamos por la altura de la pirámide y nos da el volumen en general. Son cálculos aproximados. Dependiendo del estado entonces de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar diferentes formas. Por lo tanto, un cuerpo sólido posee un volumen fijo y determinado, mientras que los fluidos no tienen un volumen fijo, se adaptan al espacio que los contenga. O sea, su forma va a depender del espacio donde lo pongamos. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Espero ya no tengan dificultades para entrar al YouTube. Las configuraciones hay que checar en su celular. Esto es preocupante porque pues el acceso a YouTube es estándar, es universal, entonces no, pues es raro que algunos sí pueden y otros no, ¿no? La unidad establecida en el sistema internacional para medir el volumen es el metro cúbico o centímetro cúbico, sus variantes, ¿no? Kilómetro cúbico. Aunque para medir la capacidad, equivalente al volumen, pero en presencia de fluidos, se emplean litros, ¿sí? Si estamos hablando del agua, pues regularmente 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo. Diferente cuando estamos hablando de otros fluidos, ya habíamos visto que pesan diferente. Esta distinción se debe a razones históricas, pero son medidas equivalentes. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Esto quiere decir que puede hablarse también en kilómetros o milímetros cúbicos de acuerdo a las necesidades. Difícilmente vamos a hablar de kilómetros cúbicos, solo que estuviéramos hablando de un lago, que también se puede calcular. En el sistema anglosajón, lo que vendría siendo Inglaterra, derivados de Inglaterra, Estados Unidos y otras colonias, el volumen se va a medir empleando pies, pulgadas o yardas cúbicas. Es el sistema que ellos utilizan. O para líquidos, el barril, el galón o la pinta, ¿sí? En la cocina, pues se utiliza la taza, la cucharada, la cucharadita, dependiendo. Ya son medidas, a veces ya muy personales, ¿no? Para medir el volumen de un fluido en un laboratorio se emplean vasos precipitados o probetas. Ahí, dependiendo el líquido que estén calculando, pues ya tienen recipientes escalados en donde ellos ya nada más vierten el líquido y dicen, hasta esta medida son 10 miligramos, son 20 miligramos, etcétera, medio kilo, no sé. Para medir el volumen de un sólido se debe sumergir en una probeta con agua. Ya debemos de conocer el volumen. Al introducir el sólido nosotros para medir su volumen, el agua se desplaza hacia arriba y lo dejamos justo a cualquier profundidad, pero lo que haya subido el volumen es el volumen que tiene el cuerpo que sumergimos al agua, ¿sí? Si yo meto aquí, si yo tengo, digamos, si hasta aquí el volumen es de, no sé, 30 mililitros, y yo meto una canica y sube a 35 mililitros, la canica, su volumen va a ser de 5 mililitros, el contenido, o sea, el volumen que ocuparía. ¿Sí? De esta manera, pues son trucos que se han aprendido a través del tiempo y se siguen utilizando en los laboratorios en todo el mundo. La densidad es una magnitud escalar que se define como la cantidad de masa de un objeto dividida por el volumen que ocupa. Ya antes vimos el concepto, ahorita ya estamos viendo cómo calcular la densidad de un objeto. Se le representa regularmente con la letra ρ, así como la ven ustedes, parece una P sin el piquito de la izquierda, y se expresa como ρ igual a masa sobre volumen. Entonces, la unidad de medición de densidad, según el sistema internacional, para la densidad, perdón, es el kilogramo sobre metro cúbico. 1 kilogramo sobre metro cúbico. Es como lo manejamos. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia presente en un cuerpo. La masa es medida por su inercia, o sea, la resistencia adquiere una aceleración frente a la acción de una fuerza. Acuérdense, si nosotros agarramos un hilito y le amarramos una pluma y le empezamos a dar vuelta, el empuje que ejerce hacia afuera, esa es la
la fuerza centrípeta que está generando una inercia hacia afuera, siempre en una dirección constante. Es una propiedad intrínseca de la materia que se mide de acuerdo al sistema internacional en kilogramos y se expresa mediante la variable m. Esa es la masa. Esta medida no se debe confundir con la cantidad de sustancia, es muy diferente. ¿Sí? Se calcula químicamente en moles y estos ya son procesos sabiendo el peso atómico de la materia con la que estamos trabajando. Básicamente, son los conceptos básicos con los que estamos trabajando, ¿no? Tampoco debe confundirse con el peso. La masa es muy diferente. O sea, acuérdense que el oro puede ser más pesado, es de hecho más pesado que otros metales, ¿sí? A esto se le conoce como magnitud vectorial, que representa la intensidad con que la fuerza de gravedad actúa sobre un cuerpo masivo o de masa, de acuerdo al sistema internacional de newtons. Entonces, estos conceptos, pues de repente nos van a quedar un poquito más claros. Si ustedes se dan un tiempecito, buscan algún video en YouTube, lo digieren, lo comprenden, porque como les había dicho en la bienvenida y también en el primer video, es mejor comprender que aprender. ¿Ok? ¿Algún otro video más? Lo estaré subiendo por aquí posteriormente. Les agradezco la visita al presente y a seguir echándole ganas. Muchas gracias por su tiempo y su atención.